6. La lección de hoy se titula Los pasos hacia Pentecostés y vamos a identificar 3 pasos que precedieron a la llenura con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Si ya tienes abierta tu Biblia, vamos rápidamente, capítulo 1, versículos 12 al 26. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Después de la ascensión del Señor, hubieron unos días entre el ascenso y el día de Pentecostés. Previo a esta venida del Espíritu Santo, el Señor Jesús ya había hablado acerca de cómo iba a fluir a través de la vida de los creyentes. En Juan, en el capítulo 7, versos 37 y al 39, encontramos una anotación al respecto. Acompáñame ya a Juan, capítulo 7, en los versos 37 al 39. Dice la palabra 37 al 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Verso 39, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Esta anotación que encontramos en el Evangelio de Juan es precisamente lo que está a punto de suceder en el relato de Lucas aquí en el libro de los Hechos. Los apóstoles, los creyentes, los discípulos estaban
esperando la promesa del Padre. En este tiempo de espera, ellos no sabían exactamente cómo iba a suceder el derramamiento del Espíritu. Sin embargo, ellos obedecieron, esperaron y mostraron por lo menos 3 actitudes durante este tiempo de espera. Y esas 3 actitudes, estas 3 acciones que ellos realizaron, son como unos pasos que los llevaron hasta el día de Pentecostés. Y estas actitudes que ellos tomaron nos pueden servir a nosotros como ejemplo para el día de hoy, como un camino hacia Pentecostés. ¿Qué es lo primero que podemos observar en el texto? ¿Cuál es la primera actitud que podemos observar que tomaron los creyentes en este periodo de espera? Bueno, lo primero que hicieron es que fueron obedientes. Hubo una actitud de obediencia. El viaje hacia Pentecostés comenzó con el requisito primario de todo hijo de Dios, que es la obediencia. Ellos regresaron a la ciudad a hacer exactamente lo que el Señor les pidió, y lo que les pidió era esperar. Podía parecer que en este momento esperar era tiempo perdido, pero obedecer al Señor jamás va a ser un tiempo perdido. Obedecer al Señor nunca será perder el tiempo. Siempre es suficiente hacer solo aquello que Dios nos dice que hagamos. Recordemos, la obediencia es la marca del nacimiento de los hijos de Dios, es evidencia del nuevo nacimiento. Vamos a mantenernos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, porque ahí podemos ver cómo la obediencia está ligada con el amor al Señor. En el capítulo 15 dice el verso 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, dice el Señor. Verso 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Verso 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí el Señor está hablando acerca de la obediencia y cómo la obediencia trae fruto. Y la obediencia nos ayuda a permanecer en el amor de Dios. Es lo que dice el Señor Jesús aquí en el capítulo 15. La desobediencia le dice no a Dios. Y recordemos que todos éramos hijos de desobediencia antes de venir a Cristo. Adán, Moisés, Saúl, David, todos ellos son ejemplos de personas que en algún momento de su vida desobedecieron. Adán, a través de su desobediencia, trajo la muerte a la humanidad. Moisés, por su desobediencia, no entró a la tierra prometida. Saúl, por su desobediencia, perdió el trono. David, por su desobediencia, trajo maldición sobre su familia. Todos ellos son ejemplos de cómo la desobediencia nos aparta de la bendición de Dios y del fruto que Dios quiere que demos. La desobediencia trae juicio de Dios, pero la obediencia trae la bendición de Dios. Abraham, por la obediencia, dice Santiago, fue justificado. Por la obediencia Abraham alcanzó las promesas, la obediencia que deriva de la fe, claro. Pero Abraham tuvo que obedecer cuando Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos, y Abraham obedeció. Moisés también tuvo que obedecer para poder ver el pueblo de Israel liberado de Egipto. Dios lo llamó desde una zarza y le dijo, ve a Egipto, y él tuvo que obedecer para ver la gloria de Dios. Los 10 leprosos, ¿cuántos no nos acordamos de ellos? Se acercaron a Jesús, le dijeron que querían ser limpiados de la lepra y el Señor Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Cuando ellos están corriendo, se dan cuenta que en el camino ellos son limpiados de la lepra, pero la obediencia tuvo que ser primero antes que la sanidad, antes que la bendición. La viuda de Sarepta, Elías le dijo, dame de comer, con eso, con lo único que tienes, dame de comer. La viuda
aceptó obedientemente y entonces vino la bendición de Dios sobre su vida. Saulo de Tarso tuvo que obedecer también, tuvo que creer a la voz que había escuchado camino a Damasco y entonces vio la bendición de Dios a través de su ministerio apostólico. Siempre la obediencia antecede a la bendición. Nunca podemos ganarnos por méritos las bendiciones de Dios, eso es clarísimo. Sin embargo, la obediencia es la clave para recibir esas bendiciones de Dios. No son meritorias, pero sí la obediencia elimina los obstáculos que impiden la bendición de Dios. Así que si deseamos recibir algo del Señor, necesitamos escudriñar nuestro corazón. Los creyentes, la primera iglesia, los primeros discípulos hicieron lo que el Señor les dijo: esperen. Esperen y esperen. Ellos obedecieron, tuvieron una actitud de obediencia, lo cual mostraba que verdaderamente habían nacido de nuevo y eran hijos de Dios. La segunda actitud que podemos ver en este relato que ya leímos del libro de los Hechos es la actitud de oración. Mientras yo leía este pasaje preparando este estudio, me llamó la atención como una de las primeras cosas que aparece en la vida de la primera iglesia, aún antes del derramamiento del Espíritu, es la actitud de oración. Dice la palabra que ellos estaban constantemente en la oración. Y cuando tuvieron que tomar una decisión, también ellos oraron. Así que vemos que la oración formó parte de la vida de los primeros creyentes de manera natural. Este es el segundo paso hacia Pentecostés, la oración. Los 120 oraban constantemente. Ellos estaban en actitud de oración en el aposento alto. Lucas 24:53 nos da otro detalle acerca de esta actitud de oración. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 53. Dice la palabra, es el último verso del Evangelio de Lucas: y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. Esto quiere decir que ellos oraban sin cesar, tanto en el aposento alto como en el templo. Es lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y esto se refiere a una actitud de oración. La oración constante es un estilo de vida que debemos desarrollar como creyentes. Esta actitud de oración incluye tiempos de hablar, pero también tiempos para escuchar a Dios. Incluye tiempos de una oración intensa, de gemido en el espíritu, de clamor, de guerra, como lo indica la escritura en Santiago 5:16, por ejemplo. Acompáñame para que lo podamos ver en la escritura, Santiago 5:16. Ve la invitación de Santiago a la iglesia. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración como ferviente, la oración ferviente. Esta actitud de oración incluye también tiempos de gozo y alabanza. La oración puede ser muy intensa, como la del Señor Jesús, que incluso mientras oraba sus gotas de sudor empezaron a ser como gotas de sangre, o muy tranquila y sosegada. Orar significa estar en contacto con Dios. Significa que seamos conscientes de Él y sensibles a Él. Familia, Dios no nos pide que estemos las 24 horas encerrados, orando con los ojos cerrados en algún lugar, porque eso nos impediría cumplir con muchas otras responsabilidades y mandatos que también el Señor nos da. Pero lo que sí nos pide es que estemos en oración constante a través de aprender a orar con pasión y con paz en nuestro corazón. La oración de los discípulos fue parte integral de este tiempo de espera. El Señor Jesús no les dijo pónganse a orar en su último mandato. Nadie les dio una orden, pero de manera natural nació en ellos la actitud de oración, la vida de oración, porque
desde el momento en el que nacemos de nuevo a través de la oración. La oración es hablar con el Padre. Y hablamos con el Padre cuando ese regalo precioso de la salvación es recibido en nuestro corazón. Y allí inicia una comunicación, una relación única, una relación nueva con el Padre. Estos creyentes nadie les tuvo que dar una instrucción. Y claro, su oración no necesariamente adelantó el derramamiento del Espíritu, porque el Señor ya sabía en qué momento lo iba a hacer, pero sí los preparó para ese momento. La oración, familia, no es para que se haga nuestra voluntad. La oración nos alinea a la voluntad de Dios, nos capacita para ser parte de lo que el Padre está haciendo. Los discípulos empezaron a orar y estaban en constante oración para poder estar listos para ese momento de recepción del Espíritu Santo, porque ellos no tenían la menor idea de cómo iba a descender el Espíritu Santo. Ellos no sabían si se iba a aparecer, si iba a ser como en el bautismo del Señor Jesús en forma de paloma. No tenían la menor idea, pero el estar en actitud de oración los ayudaba a alinearse a la voluntad del Padre. Así que tenemos que aprender a hacer de la oración lo más importante en nuestra vida, sin importar cuán ocupados podemos estar. Si dependemos de la educación solamente, ¿aprenderemos de los maestros? Seguramente, claro que sí. Sus técnicas, sus métodos, sus medios. Si dependemos del dinero, ¿aprenderemos las habilidades financieras para resolver los problemas, para enfrentar las circunstancias, las situaciones? Si dependemos de los talentos, vamos a aprender de la capacidad humana, que es magnífica, que es genial, que es capaz de hacer muchas cosas, claro. Pero si dependemos de la oración, aprenderemos lo que el Señor puede hacer, y lo que Él puede hacer es lo imposible para el hombre. Lo más importante no es depender ni de la educación, ni del dinero, ni de los talentos, sino depender de Dios y someter a Él todo esto que Él ha puesto en nuestras manos. Algunos erróneamente piensan que porque Dios es soberano y porque Dios lo puede hacer todo, entonces no necesitamos orar porque Él lo va a hacer. Pero la Biblia nos enseña que debemos orar constantemente. El mismo Señor Jesús enseñó la necesidad de permanecer en oración. El mismo Señor Jesús fue quien dijo: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre, dijo el Señor Jesús. Tenemos que orar. Y orar constantemente. Hay que buscar, hay que llamar, hay que tocar, hay que preguntar. Los apóstoles lo hicieron. Ellos sabían que la voluntad de Dios era poner a la persona indicada para sustituir a Judas. Claro que es la voluntad de Dios, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, a pesar de ser apóstoles, a pesar de tener el mandato directo del Señor con un oficio único para ser embajadores de Cristo y llevar la palabra de verdad y ser el único medio autorizado para los hombres para traer la verdad del Señor, aún ellos se sometieron al Señor y buscaron la dirección de Dios y la voluntad de Dios en oración. Si ellos, que habían caminado con el Señor y que tienen un oficio único en la historia de la iglesia, oraron para que la voluntad del Señor se hiciera, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos que orar? El Señor Jesús mismo oró en los momentos más cruciales de su vida. Así que en este tiempo de espera de la iglesia podemos encontrar que la actitud de oración fue base y fundamento para prepararse para el día de Pentecostés. Así que la obediencia y la oración son actitudes que la primera iglesia tomó en ese tiempo de espera hacia Pentecostés. ¿Cuál fue la tercera actitud que la iglesia tuvo en este tiempo de espera? Esa tercera actitud fue basar
sus creencias en las escrituras. Los primeros discípulos, incluyendo los apóstoles, basaron su creencia no en lo que sentían, no en lo que imaginaban, no en lo que les parecía, sino que basaron sus creencias en las escrituras. Nota allí, estamos en el capítulo 1 y ve cómo ellos hacen referencia a la escritura. Verso 16, hermanos, les dijo, aquí Pedro estaba hablando, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo era quien había hablado a través de las escrituras, y en este caso específico a través de David. Como creyentes, nosotros tenemos que basar nuestra fe en las escrituras, en la Biblia, no en los humanos, no en los maestros, no en las instituciones, en las tradiciones o en las confesiones de fe, porque estas pueden tener errores debido a que son hechas por hombres, pero el único libro cuyo autor no es un hombre, sino que es el Espíritu Santo, a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, es la Biblia. Esta es nuestra única regla de fe y conducta, superior a la razón y superior a la conciencia. Lo que está escrito es lo que debe guiar nuestra vida. La Biblia debe gobernar sobre nuestras tradiciones y opiniones humanas. Quiero que noten cómo los apóstoles, a quienes Jesús les había delegado la autoridad, ellos se sometieron a una autoridad mayor. Y esa autoridad mayor para tomar decisiones y para hacer lo que estaban haciendo en ese momento, que era elegir al sustituto de Judas, se sometieron a la autoridad de las escrituras. Hoy, en estos tiempos de caos, de confusión, hay un sector dentro del neopentecostalismo, que es un sector del cristianismo bastante peligroso, en el cual hay personas que se están autoproclamando apóstoles. Y la pregunta es si estos apóstoles tienen autoridad hoy de parte de Dios, y si esa autoridad está por encima de las escrituras, porque parece ser que estos apóstoles están trayendo revelaciones nuevas a la iglesia y las iglesias se están sometiendo a ellos por supuestas revelaciones que están teniendo. Y familia, para nosotros los creyentes en Jesucristo, nuestra autoridad, nuestra única guía de fe y práctica son las escrituras, no revelaciones de hombres que se llaman apóstoles. Es más, tendríamos que preguntarnos hoy, ¿las escrituras avalan este ministerio para el día de hoy? Judas, el Iscariote, fue un apóstol dentro del grupo de los 12. Recibió la promesa de sentarse en uno de los 12 tronos del reino del Señor. Y Judas fue sustituido por Matías. La pregunta es, ¿algún otro apóstol fue sustituido o solo Judas? Porque si ningún otro apóstol fue sustituido, entonces porque hoy tenemos N cantidad de apóstoles, yo ni siquiera me sé los nombres de todos, con trabajo me aprendo el de los 12 y ahora me tengo que aprender el de 25 en cada ciudad. No, familia, esto no debe ser así, tenemos que someternos a la escritura. Vean la promesa que Jesús le dio a los apóstoles. Lucas capítulo 22, en los versos 29 y 30 dice: así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles de hoy no sé a qué tribu van a juzgar, porque para empezar ni siquiera son judíos.
y esos apóstoles van a juzgar a Israel porque son judíos y ellos representan el remanente o van a representar a cada una de las tribus ante el trono del Señor. Los apóstoles de hoy muchas veces ni siquiera tienen descendencia judía. Sin embargo, regresando aquí al punto, Judas cayó de ser un apóstol a volverse un traidor por unas cuantas monedas. Así que él necesitaba ser reemplazado para que alguien ocupara su oficio apostólico y sea uno de los 12 que van a juzgar a las 12 tribus de Israel que encontramos aquí en Lucas. Fuera de esto, cuando los demás apóstoles, los otros 11 apóstoles fallecieron, ninguno de ellos fue reemplazado porque nadie necesitaba reemplazar el lugar de ellos, toda vez que cuando el Señor regrese serán resucitados y esos 11 se sentarán en sus respectivos tronos junto con Matías, que fue el 12. En la resurrección cada uno de ellos se va a sentar para juzgar a Israel. Así que, familia, no hay mayor autoridad en la iglesia que las Escrituras. Aún los apóstoles se sometieron a ella. Muchos apóstoles hoy ya ni predican la Biblia, ya no se someten a ella. ¿Por qué los apóstoles de hoy no se quieren someter a la revelación de las Escrituras? No se quieren someter a la autoridad de las Escrituras. Por dos razones. Una, por arrogancia. Lobos rapaces, falsos profetas. La otra no es por arrogancia, sino por ignorancia, porque han creído quizás sinceramente en la fe del evangelio, pero han sido mal enseñados, han sido guiados erróneamente, y entonces están bajo la cobertura de un apóstol y los convierten en apóstoles. Así es. Los requisitos para ser apóstol están aquí. Pedro dijo, es necesario que se levante uno que estuvo con el Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta que fue tomado al cielo. No conozco a ninguno de los apóstoles de hoy que haya estado desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesús fue ascendido al cielo. Ese era el requisito para seleccionar a los hombres, y de ahí habían dos que cubrían los requisitos, y entonces los apóstoles buscaron la dirección del Señor a través de la oración y a través de un medio que estaba autorizado en las Escrituras. Ellos echaron suerte. Y esto no iba en contra de las Escrituras, porque las mismas Escrituras nos revelan en el Antiguo Testamento que esta era una forma autorizada para buscar la dirección del Señor. Recordemos que hasta este momento el Espíritu Santo no había descendido en Pentecostés. Así que ellos buscaron un medio de dirección autorizado en las Escrituras. Vamos a ver unos ejemplos. Primer libro de los Crónicas, capítulo 26. Primer libro de los Crónicas, en el capítulo 26. Dice la palabra en el verso 13: fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. Ahí está. ¿Por medio del qué? Del sorteo sagrado. Ese era un medio autorizado por los apóstoles. Ellos no se inventaron un medio, no buscaron otros medios para solucionar el problema que tenían enfrente, sino que fueron a las Escrituras. Otro ejemplo está en Nehemías. Vamos a Nehemías, un poco más adelante en el tiempo histórico. Nehemías, en el capítulo 11. Nehemías está después de Esdras. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, ¿verdad? Nehemías capítulo
11. Aquí hay otro ejemplo. Los jefes del pueblo, verso 1, vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados, eligieron a una décima parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaban. Es que vemos que los apóstoles se sometieron a las escrituras para tomar la decisión que ellos tenían enfrente, que era una decisión eterna, porque este varón Matías, en la resurrección, cuando el Señor regrese, será quien juzgue a una de las tribus de Israel. Así que era una decisión supremamente importante, y los apóstoles no tomaron con arrogancia esa autoridad, sino que se sometieron a la autoridad máxima de la iglesia, que son las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Noten que después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, no se volvió a echar suertes. En todo el libro de Hechos y en la historia de la iglesia ya no echamos suertes para esto, porque ahora el Espíritu Santo obra a través de la iglesia en otros medios. Una pregunta que debemos hacernos ya para cerrar la lección de hoy es: ¿qué estándar vamos a usar nosotros hoy para guiarnos en la iglesia y en la vida cristiana? ¿Vamos a dejar que la palabra nos guíe? ¿O preferimos ser guiados por la tradición de nuestra iglesia? ¿O por la confesión de fe que me enseñaron hace 40 años, aunque esté en contra de la escritura? ¿O la tradición de la iglesia? Es que siempre se ha hecho así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar que sea lo que guíe nuestras vidas? Nuestros prejuicios teológicos. Muchos dicen, nunca se ha hecho esto así. Otros dicen, a mí no me enseñaron eso. Sí, es probable que no nos los hayan enseñado porque nuestros maestros estaban confundidos o tampoco lo conocían, o no fueron correctamente instruidos, o peor aún, quizá hayan sido falsos maestros. Recordemos que nuestra confianza y nuestra regla de fe y conducta no son los maestros de la Biblia, sino la Biblia misma. Hay que darle honor a quien honor merece. Hay maestros de la Biblia excelentes, pero nunca hay que olvidar que todo maestro se puede equivocar. Pero el que nunca se equivoca es el Espíritu Santo que escribió el libro sagrado que se llama la Biblia. Si seguimos la Biblia tal cual como la tenemos escrita, familia, vamos a estar en el camino seguro a la obediencia a Dios, en actitud de oración, estudiando las escrituras y sabiendo que esta es nuestra única regla de fe y práctica, superior a la razón y superior a la conciencia.